El tema que vamos a compartir hoy le va a sonar un poquito raro, pero quédese hasta el fin, que es palabra de Dios. Quédese hasta el final. Se llama, pon ahí la imagen. El tema se llama El calzoncillo de Jeremías. ¿Cómo es, iglesia? Otra vez, el calzoncillo de Jeremías. Eso suena un poco raro, pero ya usted entenderá esa palabra. La Biblia dice en Job capítulo 33, versículo 14, de la siguiente manera: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Qué tal si lo leemos juntos? A ver, 1, 2, 3. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios siempre ha estado interesado en comunicarse con el ser humano, en hablarnos. Y a lo largo de la historia, desde la creación misma hasta este día, Dios ha hablado al hombre. Dios siempre ha hablado al hombre. Y lo que nos dice allí la palabra en el libro de Job es que Él ha hablado de varias maneras. Dios llegó a hablar audiblemente. Dios habló a través de hombres y mujeres, habla a través de su palabra. Nos habla de muchas maneras. Pero lo que dice la Biblia es que el hombre no entiende. Así que el problema de comunicación con Dios no está en Dios, sino en el hombre, que según la Biblia no dispone su corazón para entender. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice lo siguiente: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dice la Biblia que Dios estableció en la antigüedad profetas que eran voceros de Dios, hombres de Dios, que tenían una relación fuerte con Él y que Dios les hablaba directamente a ellos para comunicar sus mensajes al pueblo. Un pueblo terco, un pueblo desobediente, un pueblo que no quería escucharlos. El pueblo se burlaba de ellos, los golpeaba, los metía a la cárcel, les pegaba y los mataba, porque no querían escuchar lo que Dios tenía para decirles. En esas comunicaciones que los profetas realizaban a los hombres, muchas veces ellos usaron imágenes, objetos, situaciones, ilustraciones, para que el mensaje fuera mejor comprendido por la gente. Entonces, si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios habló y los hizo hacer a ellos, a los profetas, cosas hasta extrañas para hablarles a sus hijos. Por ejemplo, un profeta lo hizo casar con una prostituta. ¿Te imaginas lo que era un profeta? Tenerse que casar con una prostituta. ¿Tú crees que la gente iba a entender eso? Y le dijo: ten hijos con esa prostituta. Y se divorció de la prostituta y le dijo: vuélvela. La prostituta le era infiel y Dios le decía: vuélvela a traer a casa y acéptala a pesar de su infidelidad. Pero todo esto eran cosas que Dios hacía, que los profetas tenían que realizar para que la gente escuchara un mensaje.
Al profeta Isaías lo hizo caminar desnudo y descalzo 3 años. Isaías capítulo 20. Caminando desnudo. ¿Te imaginas un profeta caminando en pelota en la calle 3 años, desnudo? Para comunicar un mensaje. Al profeta Ezequiel le dijo: mañana te quito tu esposa, la que amas, y te prohíbo que llores. ¿Cuántos han leído en la Biblia? Saben que lo que estoy diciendo es verdad. Ahí está en la Biblia. Entonces, Dios usó de un número de cosas, de ejemplos, de simbolismos. Los hizo quebrar vasijas de barro, hacer cosas para enseñarle a su pueblo y hablarles de diferentes maneras. Estos simbolismos ayudaban no solo a ilustrar el mensaje, sino a que se creara en los espectadores, en la gente, en el pueblo, se creara como un interés por escuchar. Era como la manera de Dios llamar la atención, ya que el pueblo no escuchaba. Así de sencillo, que un hombre abriera la Biblia y leyera, entonces se empelotaba a un profeta para que la gente pusiera atención. ¿Cuántos me están entendiendo? Todas estas cosas que Dios hacía, lo hacía para despertar el interés de las personas en escuchar y para hablarles, como dice ahí, de muchas maneras a un pueblo que no quería entender. Entre esos profetas, Dios levantó a un hombre sin igual. Un hombre que sufrió mucho desde su niñez hasta su muerte. Se la pasó sufriendo por ser un profeta. Ese es el profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta muy especial que Dios levantó en medio de una generación muy perversa. El pueblo estaba totalmente en una decadencia espiritual. Los sacerdotes habían blasfemado, los profetas estaban todos contaminados, estaba lleno de falsos profetas Israel. La situación era terrible, la gente no buscaba a Dios, reinaba la idolatría. Y en medio de un tiempo tan hostil, Dios levanta a Jeremías con un mensaje duro, un mensaje que nadie quería escuchar. Y Jeremías se levantaba a predicar y le pegaban, lo metían a la cárcel, lo tiraban en hoyos en la tierra, en una cisterna, a hundirlo en el barro. Se burlaban de él. Y él hablaba de parte de Dios de muchas maneras, pero la gente cerraba sus oídos y no quería escuchar el mensaje. Y como si fuera poco, tenía aún más grande dificultad Jeremías, porque estaba rodeado de profetas que le decían a la gente todo lo que ellos querían escuchar. Entonces era muy difícil él competir trayendo el mensaje de Dios con un poco de gente, farsantes, falsos profetas que le estaban enseñando a la gente lo que ellos querían escuchar, que les iba a ir bien, que Dios los iba a prosperar, que iban a tener paz. ¿Se parece el escenario al de hoy día? Prenda la televisión y escuche los mensajes. Entonces Jeremías, en medio de esto, Dios lo llama y hace algo que suena como una locura: hablarle al pueblo a través de un símbolo, de un calzoncillo. ¿A cuántos les gustan los calzoncillos? ¿Cuántos se pusieron hoy? ¿Cuántos los lavaron hoy? Entonces le dice Jeremías, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: esto me dijo el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves.
cómprate un calzoncillo de lino, póntelo, pero no lo laves. Usted notará que en la versión Reina Valera dice cinto de lino. Pero cuando uno estudia esto a fondo, yo estuve realmente estudiando esto a fondo, mirando comentarios bíblicos, lo que realmente se refería no era al cinto exterior, sino a la prenda interior, porque si usted lee el mensaje completo, Dios quería hablar de la relación íntima que quería tener con el pueblo, intimidad. Por eso habló de una prenda íntima. Por eso comentarios como el comentario del diario de la Biblia, del Diario Vivir, que es un excelente comentario, dice: en este versículo se hace referencia a una prenda íntima ajustada al cuerpo. Era como la ropa interior de la época. Otro comentario dice lo siguiente: en este texto se quiere expresar la intimidad con que Jehová había vinculado a Israel y a Judá consigo mismo. Se indica en este texto lo que era la prenda más interior inmediata al cuerpo, no la más externa. Así que esta versión, como la traducción viviente, aún la lenguaje actual, que también traduce la palabra calzoncillo, es un poco más precisa. Pon la imagen que está ahí adelante. Dentro del sacerdocio, los sacerdotes tenían unas vestiduras que no eran lo que ellos se quisieran poner. Ahora entienda que Jeremías era hijo de sacerdote y era del linaje de sacerdocio, sino que Dios mismo les había diseñado las vestiduras. Y dentro de las vestiduras, la vestidura más íntima se llamaba el calzoncillo de lino. Ahí lo tiene puesto, que era un calzoncillo que daba desde la cintura hasta realmente eso pareciera como un short, ¿cierto? Una bermuda, más o menos era así, pero de lino, hasta los muslos. Ese era el calzoncillo de lino. El cinto de lino era este. Pero Dios no le dijo que se comprara un cinto de lino, sino un calzoncillo de lino, y que se lo pusiera y que no lo lavara. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo 28:41, la Reina Valera, para que podamos entender esto. Dice: estas son las vestiduras de los sacerdotes. Con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. ¿Sí? ¿Cómo era la moda? Vamos entendiendo. Quería explicarle esto para que usted no se imagine otro calzoncillo. Dice: y estarán esos calzoncillos sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ahora voy a Ezequiel capítulo 44, versículo 18, donde dice: turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas los sacerdotes, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Esta es la Reina Valera. Y no se ceñirán cosa que los haga sudar. Pon la imagen siguiente, porfa. Entonces mira, los calzoncillos de lino era su material, precisamente permitía que el sacerdote no sudara al ministrar, y a la vez servía para cubrir la desnudez. Entonces, ya poniéndonos un poco en el contexto de la cultura y entendiendo a lo que se refiere la Biblia, ahora sí volvamos a la parábola, a lo que el Señor le habló a Jeremías. Vamos a poner el versículo 1. Dice: esto me dijo el Señor: ve y cómprate un calzoncillo de lino, que eso lo vendían para todos lados porque eso era lo que se ponían, y póntelo, pero no lo laves. Y como él era un profeta, los profetas estaban sujetos. Esa gente no era de que confírmame Dios, vuélvemelo a confirmar, será que sí, será que no. Cuando Dios hablaba,
Ellos actuaban así, fuera una locura, ellos lo hacían. Entonces este hombre se va, versículo 2, así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Y estuvo viviendo, la Biblia no dice cuántos días, cuántos meses o cuántos años, porque déjeme decirle que Jeremías profetizó más de 23 años. ¿Quién sabe cuántos años estuvo con ese calzoncillo? Porque cuando Dios le dijo a Isaías, quítate el calzado y la ropa y anda, no volvió a ponerse ropa hasta después de 3 años. Aquí la Biblia no nos dice, estamos especulando, pudo haber sido unos días, o unos meses, o unos años. Pero lo que dice es que él anduvo con unos calzoncillos puestos ahí. Dice la Biblia en el versículo 3, luego el Señor me dio otro mensaje. Me dijo, toma el calzoncillo que tienes puesto, que me imagino cómo estaba, y vete al río Éufrates y escóndelo en un agujero entre las rocas. ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Dios, cierto? Te escoge un calzoncillo que por ende ya apesta y mételo entre las rocas, escóndelo. Y él se fue, hizo un viaje y escondió el calzoncillo ahí. ¿Dónde vamos? Versículo 5. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había indicado. Pasaron días, quizás meses o quizás años. La Biblia no nos dice. Pero lo cierto es que después de algún tiempo, versículo 6 dice, mucho tiempo después, o sea que no fueron días. Mucho tiempo después, el Señor me dijo, regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. ¿Usted se imagina cómo estaba ese calzoncillo, amigo? Como para un regalito, ¿cierto? Escuche. Versículo 7. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido, sucio, asqueroso, la cosa más inmunda. Estaba podrido y deshecho. Se rompió en pedazos. Y dice, y el calzoncillo ya no servía para nada. Y ahora el Señor dice, vaya al pueblo y muéstreles ese calzoncillo. Qué bueno que pudiéramos traerlo aquí para mostrarlo, ¿cierto? Pasarlo de mano en mano. Escuche. Entonces recibí este mensaje del Señor. Versículo 9. Así dice el Señor, esto muestra cómo pudriré el orgullo de mi pueblo. Así como este calzoncillo podrido, así voy a podrir el orgullo de mi pueblo. Esta gente malvada que se niega a escucharme, siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, ellos se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. ¡Wow! ¿Qué le parece ese mensaje? Ya no nos da risa, ¿cierto? No es tan divertido ahora. Porque le está diciendo al Señor, como este calzoncillo inmundo, podrido, que no sirve para nada, así voy a podrir el orgullo de un pueblo que se niega a escucharme, que siguen sus propios deseos y que rinden culto a otros dioses.
¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Nosotros hoy en día no somos idólatras, no rendimos culto a otros dioses. No. ¿Cuáles son tus dioses? A lo que le rindes culto, a lo que le dedicas tu tiempo más que a Dios. En lo que piensas más que en Dios. Lo que consume tu fuerza, tu vida, tu interés. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en el corazón del hombre, que no sea Él, se convierte en un ídolo, en un Dios. Muchas veces el trabajo se nos ha vuelto un Dios. Muchas veces la internet se nos ha vuelto un Dios. El dinero se nos ha vuelto un Dios. Hay personas que nosotros mismos hemos endiosado y las hemos puesto en el lugar que no le corresponde. Y Dios dice a esa gente idólatra que tiene dioses en su corazón que no soy yo, esa gente quedará como este calzoncillo. Esa gente que sigue sus propios deseos. Cuando tú dices Señor, estás reconociendo que hay un dueño sobre tu vida. Amén. Por eso Dios dice en su palabra: ¿y por qué me dicen Señor, Señor, pero ustedes no hacen lo que yo les mando? Así que entendemos que cuando nosotros entramos en Dios, sabemos que ya no somos los que tenemos la rienda de nuestra vida, tenemos un Dios. Y tengo yo que tomar una decisión: o vivo para mí o vivo para Dios. O vivo para los deseos de Dios o vivo para mis propios deseos. Pues el pueblo de Israel ya había tomado su decisión. Tenían otros dioses y vivían para sus deseos. Dice la Biblia que los mismos sacerdotes cometían adulterio en los altares. El pueblo estaba en un desenfreno total. Y la humanidad de hoy está peor. Pero lo primero y lo que a Dios le generaba más dolor es que había un pueblo al cual Él le había estado hablando por mucho tiempo, pero decía: esta gente es malvada porque se niega a escucharme. Y esa palabra escuchar significa obedecer. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que no se trata de venir un domingo y escuchar. Se trata, Dios habla de que una persona escuchó cuando obedeció. Cuando no obedeció, no escuchó nada. Si tú escuchaste pero no obedeces, tú no has escuchado nada. Y Dios le estaba diciendo: este es un pueblo terco que se niega a escucharme. Y por eso Dios le dice al profeta: cómprate un calzoncillo, ensúcialo, mételo en una roca, déjalo que se pudra. Porque ese orgullo que no los deja escucharme, ese orgullo que los ha hecho levantar otros dioses, ese orgullo que los hace vivir para sus propios deseos, lo voy a dejar como ese calzoncillo. El profeta Jeremías, dice la Biblia, que estuvo predicándoles por 23 años. Jeremías 25, versículo 3. Escuche lo que dice, Nueva Traducción Viviente. Durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Y yo se los he comunicado a ustedes con toda fidelidad. ¿Qué significa que se los había comunicado con fidelidad? Que Él no había adulterado nunca el mensaje. Que tal como Dios se lo había dado, Él se los estaba transmitiendo. Por 23 años les había hablado todo, sin añadirle y sin quitarle. Todo como Dios se lo había indicado a Él. Dice: por 23 años
Yo les he estado hablando el mensaje de Dios con fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Y no era que no lo hubieran oído, era que no lo querían obedecer. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino. Todas las veces. Lo que le está diciendo Jeremías es: llevo 23 años predicándoles lo mismo. Ay, pastor, aquí no predican de nada más. ¿Qué más? Tengo que predicar lo mismo. 23 años llevo predicándoles lo mismo, dice Jeremías, diciéndoles: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a sus antepasados para siempre, a ustedes. 23 años hablándole. Yo quiero preguntarte el día de hoy: ¿hace cuánto tiempo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años llevas escuchando a Dios? ¿Cuántos años? 1, 2, 10, 15, 20. Como iglesia tenemos 12 años. Hemos estado predicando 12 años en esta ciudad. Algunas personas que están aquí llevan con nosotros los 12 años. 12 años escuchando a este pastor. Algunos llevan escuchándome 5 años, 6 años. Y tú podrás decir todo de mí. Todo. Que no me visita, que no me ama, que no me da abrazo, que no me da pico. Pero nunca podrás decir que aquí no se te predica una palabra de Dios correcta. Aquí nunca se ha presentado un mensaje de Dios liviano. Todos los 12 años que llevo en esta ciudad he predicado la palabra de Dios tal cual Dios me lo ha mostrado y me lo ha dicho. ¿Cuántos años llevas escuchándolo? Y el mensaje nuestro no es muy cambiante. Si usted se da cuenta y le pone atención a las predicaciones, casi todas son las mismas con diferentes versículos. Volvamos a Dios, abandonemos el pecado, clamemos a Él, traigamos un arrepentimiento a nuestras vidas. Pero la pregunta es: ¿cuántos años llevas escuchando? Y la pregunta es: ¿realmente has escuchado? Porque yo estoy seguro que hay personas en este auditorio que con todo lo que han escuchado en este lugar, sus vidas deberían ser diferentes hace mucho tiempo. Y sin embargo no han cambiado. Siguen igual. Algunos se han negado a escuchar a Dios. Siguen sus propios deseos. Y tienen dioses que les impide establecer al Dios verdadero en su vida. Dios llamó a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, te voy a llamar a una tarea, así como a Jeremías. Pongamos el versículo, Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Me dijo: hijo de hombre, esta es la versión internacional, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Versículo siguiente. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco. Ay, qué tareita.
Al que deberás advertir, ojo, al que deberás advertirle, así dice el Señor omnipotente. Pero escucha que el versículo siguiente me gusta, dice, tal vez te escuchen, tal vez no. Eso le dice al profeta de antemano, antes de firmar el contrato de trabajo. Te voy a poner a hablarle a la gente. Tal vez te escuchen, tal vez no. Es más, Ezequiel, lo más seguro es que no te van a escuchar. No. Porque son un pueblo rebelde. Pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Al menos. Así no escuchen, no importa. Lo importante es que ellos sepan que siempre hubo alguien que les habló de mi parte. Siempre estuve hablando. No importa que no te escuchen, habla. Después de algún tiempo se le acercó Dios y le dijo al profeta, y esto me lo dijo el Señor a mí, una palabra que me dio Dios. Mira esto, ahí está. Ezequiel 33:30, nueva traducción viviente, dice: hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas. Yo sé que hablan de mí muchos, y de aquí los del pueblo, los de la iglesia. Y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Yo lo sé, Dios lo sabía, y Dios se lo estaba diciendo a él. Ese pueblo al que tú le hablas mis mensajes, habla de ti, murmura de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír. Hoy es domingo. Vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. ¿De qué se tratará la prédica de hoy? Vamos a oír. Versículo 31. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Escuche eso. Ellos escuchan tus palabras cada domingo. Algunos han avanzado más, vienen los jueves. Te escuchan, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Eso sí los mueve. Pero a ver si los mueve a un culto. Sin embargo, versículo 32 dice: les resultas muy entretenido. Ay, tan lindo, pastor, las prédicas tan lindas. Ay, cómo cantan de lindo esas canciones, pastor. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz, o les toca buena música con un instrumento. Ellos oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. En la traducción actual dice: te oyen, pero nunca hacen lo que les dices. Ellos siempre se van a sentar, van a salir a hablar, van a salir a murmurar. Se sientan cada 8 días porque no les alcanza para venir entre semana. Pero aunque te escuchen, no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Pero háblales. Háblales. Sigue hablando. Sigue invitando.
Sigue invitando. Sigue invitando, sigue hablando. Versículo 32, 33. Sin embargo, cuando le sucedan todas estas cosas terribles que sin duda le sucederán, le dijo el profeta, Dios al profeta: espérate, háblale, ellos nunca te escucharán, pero cuando les suceda todas las cosas terribles que les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Sabrán. Por más de 23 años Jeremías les estuvo diciendo, advirtiendo: vuélvanse a Dios, muevan su conducta hacia el Señor, porque esta ciudad será quemada, todos serán llevados cautivos. Por décadas les dijo, nunca lo escucharon. Pero un día, hasta el último día, cuando estaba el ejército en la puerta, hasta el último día les dijo, hasta el último día, le hace todo el libro de Jeremías, hasta el último día les dijo: por favor. Pero cuando llegó el enemigo y los cogió, cuando vinieron todas las desgracias que vinieron al pueblo, cuando fueron llevados cautivos, se cumple lo que dice palabra. Hubo un profeta que nos lo dijo, siempre nos invitó. Tú no vienes a ayunar por buscar a Dios, pero ojalá Dios no lo quiera, tengas que llegar a una situación tan difícil donde te toque ayunar y doblar tus rodillas, pero no por gusto, porque te están invitando a una vigilia de oración, sino porque has llegado a niveles donde Dios ha quebrantado tu orgullo como un calzoncillo inmundo, para decirte: tú necesitas de Dios, tú me necesitas a mí. Ojalá no tengamos que llegar a sus niveles, a esa situación. Jeremías empezó a anunciarles. Jeremías 25, versículo 8, escuchen: ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Un impío que no conocía a Dios, pero Dios lo nombró representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas, y a ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina por siempre. Terrible eso es una palabra muy fuerte. Que Dios tenga que decirle eso a su propio pueblo, a sus hijos, al pueblo que le escogió para Él. Versículo 29: he comenzado a castigar a mi pueblo, la ciudad que lleva mi nombre. ¿Acaso los dejaría a ustedes sin castigo? Que la Biblia dice, la gente dice: es que no, Dios no castiga. Usted no conoce la Biblia. Apocalipsis capítulo 3: yo reprendo y castigo a todos los que amo. A los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Te dice eso la Biblia o se lo pongo en la pantalla? Escuchen: ¿acaso los dejaría a ustedes sin castigo? No. Escaparán del desastre. No escaparán del desastre. Enviaré guerra contra todas las naciones de la tierra. Escuche esto: guerra. ¿Lo estamos viviendo hoy día o no? Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor presentará su juicio contra todas las naciones que no hemos querido escucharlo,
que hemos establecido nuestras propias leyes diciéndole a Dios: no nos importan tus diseños, que a lo malo hemos llamado bueno, a lo bueno hemos llamado malo. El Señor presentará su caso contra todas las naciones. Él juzgará a todos los habitantes de la tierra y matará con la espada a los perversos. Yo, el Señor, he hablado. Versículo 32. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren, nación tras nación sufrirá calamidades. Acuérdese y anote lo que le estoy diciendo. Se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la tierra. Dios ha callado por mucho tiempo. La gente ha querido burlarse, la sociedad se ha burlado de Dios, las naciones se han burlado de Dios. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice la Biblia que Dios está acumulando su ira contra las naciones. Las intenciones de Dios, volvamos al calzoncillo, Jeremías 13, versículo 11. Escuche esto: tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a mi pueblo para que se aferren a mí. Eso era lo que quería Dios, con una prenda íntima, decirle: eso es lo que yo quería, intimidad. Así como se aferra esta prenda a la cintura, así quería yo que ustedes vivieran aferrados a mí. Dice el Señor: iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria. Eso es lo que quería Dios, sacar pecho por nosotros. Es más, es lo que quiere Dios realmente. Dios quiere que nosotros estemos aferrados a Él, iglesia. No que tengamos culticos ahí de domingo, no, es una vida aferrada a Él, para que seamos su pueblo, su orgullo, su gloria. Un honor para mi nombre, que cuando la gente nos vea, traigamos honra y gloria al nombre del Señor. Dice: pero ustedes no quisieron escucharme. Eso era lo que yo quería. Yo no quería un calzoncillo podrido. Yo quería un pueblo aferrado a mí, un pueblo apegado a mí, un pueblo que fuera mi honra, que trajera fama a mi nombre. Mira cómo lo dice la versión del lenguaje actual, lenguaje sencillo. Dice: tal como el calzoncillo se adhiere. Yo quise que toda la gente de Israel y de Judá se ajustaran a mi ley. Quise que se ajustaran a mi ley. Así como el calzoncillo se ajusta a la cintura de quien lo lleva puesto. Solo así serían mi pueblo y gozarían de fama y respeto, y la gente los alabaría, pero no quisieron obedecerme. Te aseguro que así será. Está diciendo Dios: yo quería, lástima, ellos no quieren. Yo quería, pero ellos no quieren. Yo quería que se ajustaran a mi ley, a mis palabras. No que acomodáramos la palabra a nuestro estilo de vida, porque es fácil coger la Biblia y acomodarlo a lo que a mí me parece, y crear un Dios a mi imagen y semejanza. Un Dios que piense que no está mal esto, que esté esto, que no hay que orar, que un Dios a tu manera, que tú ajustas. Él dice: no. Yo quería que ustedes se ajustaran a mí, se ajustaran a mi palabra. Pero ustedes no quieren escuchar. Pero les voy a seguir hablando. Y usted se puede ir a la iglesia, allá también le van a hablar, pues ojalá.
Ojalá que le hable lo que usted tiene que escuchar, no lo que quiere oír. Solamente una vez en la antigüedad, el pueblo tuvo una gran disposición de escuchar al Señor. A mí esos versículos, les confieso, la primera vez que yo leí esos versículos lloré. No sé por qué estaba leyendo y empecé a llorar por lo que Dios mostraba en esos versículos. Porque Dios me hacía entender lo que Él deseaba en su corazón. Eso está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 27. Los quiero llevar a la historia. Dios dice a Moisés: prepara el pueblo porque les voy a hablar. Santifícanlos, límpialos y que se acerquen. Puso unos límites en una montaña y dijo: hasta aquí se acercan, yo les voy a hablar. Ellos van a escuchar mi voz, audible, audible. ¿Te imaginas esa invitación? ¿Te imaginas a Moisés? Iglesia, Dios los bendiga. Dios dice que nos quiere hablar a ustedes como me habla a mí. Nos va a hablar audiblemente. Vayan, límpiese, dejen el pecado y esta semana vamos a purificarnos y nos vemos. Y todos se fueron. Y cuando llegaron ahí a esa montaña, ¿cuántos saben lo que pasó? Empezaron unos truenos, un humo, una cosa impresionante, y todos se llenaron de miedo. Se aterrorizaron sin que Dios soltara la primera palabra, porque la presencia de Dios llegó sobre ese monte con un poder. Y dice la Biblia que ellos le dijeron a Moisés: no, Moisés, ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Escúchalo tú. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. Diga conmigo: escucharemos. Más fuerte: escucharemos y obedeceremos. Otra vez: escucharemos y obedeceremos. No solamente escucharemos. Ese fue el pacto que hicieron ellos con Dios y con Moisés. Nunca más Dios los volvió a invitar para hablar, porque ese fue el compromiso. De ahora en adelante, Moisés, ve tú y escucha a Dios y háblanos. Y nosotros te prometemos que vamos a escuchar y vamos a obedecer. Escuche, versículo 28. El Señor oyó la petición que me hicieron, dice Moisés aquí, y dijo: he oído todo lo que los israelitas te dijeron. Tienen razón. Porque ellos decían: ¿quiénes somos nosotros para escuchar a Dios? ¿Cómo es posible que Dios hable y que nosotros vamos a morir si lo escuchamos? Y Dios dijo: está bien, me parece bien lo que han dicho, el trato. Yo te hablo y ellos lo escuchan y obedecen. Y aquí en este versículo, aquí fue el versículo que me tocó. En la Reina Valera dice: ¿quién diera? Dice Dios: ¿quién diera que siempre tuvieran ese corazón? Daría todo porque esta gente tuviera ese corazón, porque recuerde que nosotros tenemos libre albedrío. En esta versión dice: el Señor oyó la petición, versículo siguiente, 29. Oh, si siempre tuvieran un corazón así. Si siempre tuvieran un corazón así. Si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus hijos. Siempre les iría bien a ellos y a sus hijos. ¿A cuántos les gustaría que les fuera bien y a sus hijos? Mira lo que dice el Señor: solamente es que ustedes tengan la disposición, un corazón dispuesto para escuchar, para obedecer mi palabra. Si ustedes estuvieran dispuestos no solamente a venir a la iglesia cada 8 días y escuchar, pero salir, porque muchas personas desde que salen aquí ya ni siquiera se les olvidó todo lo que hablamos.
Pero si tú lo llevaras en tu corazón y dijeras, yo voy a cambiar mi vida, yo me voy a entregar a Dios, yo voy a cambiar, yo voy a aceptar las invitaciones que Dios me hace aquí en la iglesia. Te iría bien a ti y a tus hijos para siempre. Amén. Escúchame. Yo creo que ya el mensaje está dado. Hasta el último día, Jeremías les habló, como les dije, hasta la puerta. El rey, desesperado en los últimos momentos, mandó a llamar a Jeremías, que lo tenían por allá preso, tirado en el piso. Háblame de parte de Dios, ¿qué me dice Dios? Y Jeremías le dijo, Dios dice que te entregues y te va a ir bien, pero si no te entregas te va a ir re mal. Hasta el último día. El último consejo no lo quiso hacer. Iglesia, tú y yo debemos entender, no podemos jugar a la religión. Nosotros no hablamos de religión. Esto no es una religión. Es una relación personal con Dios, donde tú y yo, escúchame, necesitamos realmente meternos con Dios. Qué triste que esa gente que tiene esa religión pagana del Islam, esa gente se ha tomado muy en serio lo que dice ese libro. Ay, maten a los infieles. Vaya, maten a todos los que no sean musulmanes. Mátenlos, destruyanlos. Y ellos se toman eso en serio. Y nosotros tenemos la verdad. Un Dios que nos dice, ve y ama, ve y perdona. ¿Cuál sonará más a verdad? ¿Cuál será la verdad? ¿Tú crees que es el mismo Dios? Sí, ¿cómo no? No es el mismo Dios, olvídate, jamás. Jamás. El Dios de nosotros no nos llama a matar a nadie. Pero nosotros tenemos esto y no lo creemos. No lo hemos tomado en serio. Esa gente va y se postra 5 veces al día. Y nosotros decimos, hermanos, vamos a hacer oración. ¡No! Y dentro del corazón nos negamos y tenemos un corazón rebelde que dice, ¡no! Y Dios siempre te invita, ven, ven. Y no vienes. ¿Hacia dónde vamos, iglesia? Con los tiempos que tenemos, iglesia, con lo que está pasando en el mundo, deberíamos tener una iglesia clamando, buscando a Dios, arrepentida en sus rodillas. Cuando hay gente que está dando su vida por Cristo, que le están matando a sus hijos por Jesús, y nosotros no somos capaces de orar 15 minutos, pero péguese en televisión 2 horas y a jugar estupideces y a ver bestialidades por internet y a perder el tiempo, iglesia, y a murmurar y a chismosear y a hablar mal de la iglesia y de los pastores y a criticar. Iglesia, si no tenemos cuidado, vamos a terminar como el calzoncillo de Jeremías. Un calzoncillo inmundo que no sirve para nada, sino para ser pisoteado y quebrantado. Pero si eso sucede, que no es lo que yo deseo y no es lo que Dios desea, algún día te acordarás que alguien te lo dijo y que alguien se esfuerza por cada día traerte una palabra de Dios. Yo aquí nunca te estoy entreteniendo, siempre te estoy hablando una palabra de Dios. Pero no finjas venir aquí a prestar atención si en tu corazón no estás dispuesto a obedecer. Es más, si tú no estás dispuesto a obedecer, ni siquiera deberías venir. ¿A qué vienes? No vengas. ¿A cumplir? No.
Iglesia, estos no son tiempos para jugar a la religión. Cristo está a las puertas. Es hora de arrepentirnos y tomar esto en serio. Tomar esto en serio y vivirlo. Y si nuestra vida está en pecado, ordenemos nuestros pasos. Dios no te ha desechado. Dios te está dando oportunidad hoy. Hasta el último minuto hay oportunidad. Solamente que tú nunca sabes cuándo será el último minuto. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de enderezar nuestro camino delante de Dios. Es tiempo de dejar los dioses que tenemos. Es tiempo de dejar de caminar tras nuestros deseos. Es tiempo de escuchar y obedecer a Dios, para no terminar como el calzoncillo de Jeremías. Amén.